Bueno, ¿se ve bien la pantalla? Sí, sí, Diego, se ve bien. Perfecto. Buenas noches. Vamos a comenzar con el curso Provisión de agua caliente sanitaria. Bien, podemos separar la instalación de agua caliente en individuales dentro de un sistema de producción individual. Podemos encontrar los calefones y los termotanques. Los calefones tienen una producción de agua caliente de manera instantánea y aproximadamente uno los dimensiona de acuerdo al caudal de litros por hora o litros por minuto que podemos producir con ese calefón. Son más bien para uso doméstico, no son para uso industrial o más que nada en casas o en edificios de propiedad horizontal, en donde cada una de las unidades las podemos ir alimentando con estos artefactos. Dentro también de la producción de agua caliente individual nos podemos encontrar con los termotanques. Ya tenemos termotanques para viviendas unifamiliares o también podemos encontrar termotanques hoy por hoy de alta recuperación. Cuando el reglamento fue elaborado, este tipo de termotanques no existía, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Los termotanques hoy por hoy son un elemento de producción de agua caliente que también se utilizan para grandes consumos. Si pueden ver acá, tenemos en este esquema la entrada de agua fría e inmediatamente tenemos la salida de agua caliente. Vamos a explicarles un poquito del artefacto en láminas que tenemos más adelante y cómo se hace. Esta es una distribución esquemática a una cocina y a un baño, ¿no? Después tenemos los sistemas complementarios que usan energías alternativas. Aquí esquemáticamente podemos ver cómo se capta la energía solar a través de unos paneles y de esa manera, con estos sistemas, nosotros podemos conseguir un ahorro de energías no renovables. O sea, lo que nosotros con un calefón solamente estábamos alimentando de agua caliente con energías no renovables, podrían ser gas, refiriéndome al gas más que nada, ¿no? Porque la energía eléctrica puede ser de una fuente renovable, pero en nuestro país es muy común usar calefones a gas y tener un sistema mixto con sistemas de captación a través de las energías solares, o puede ser otro tipo de energía. Lo más común que pueden ver hoy por hoy en unidades de viviendas nuevas son paneles de energía solar, con el que se mantiene el agua caliente en un acumulador, y cuando el consumo supera el volumen que tenemos en reserva dentro de ese acumulador, entra a funcionar ese sistema auxiliar, que sería en este caso como un sistema de emergencia, para suplir esa deficiencia y en todo caso tener un consumo de gas mucho menor que el que tendríamos si fuera solamente de uso exclusivo un elemento, un calefactor de agua a gas. Y por último, tenemos los sistemas centrales. Caldera más tanque, que puede ser caldera, a tanque intermediario o generadores de gran capacidad. Dentro de los generadores de gran capacidad podemos encontrar lo que hoy son termotanques de alta recuperación, que en el viejo reglamento ni los van a ver porque en ese momento no existía. Hoy baterías de termotanques de alta recuperación es la manera más moderna de abastecer de agua caliente a grandes edificios. Las calderas y tanques intermediarios también las pueden encontrar, pero con menor frecuencia. Vamos a explicarles un sistema individual. En el ejemplo que estamos viendo sería el de un calefón.
el agua caliente circula a través, el agua primero entra fría y pasa por una serpentina que en contacto con la cámara de combustión, por donde se producen los gases de la combustión del gas, del calefón, más la llama, el agua se va calentando de manera instantánea para pasar luego al suministro. Estos, como les comenté, cuando ustedes tienen que hacer un proyecto que cuenta con este sistema individual de suministro de agua caliente, tendrán que ver cuál es el caudal que produce de acuerdo a lo que les indique el fabricante. El gas, cuando se abre una llave, se produce una baja de presiones dentro del sistema, eso abre una válvula de gas, esa válvula de gas permite la salida de gas a través de los, no me acuerdo, son los inyectores, digamos, de gas, y se prende, y el piloto enciende esa llama, pasando a calentar el agua de manera instantánea. Entonces, cuando nosotros abrimos una llave de agua caliente, una grifería, se produce una caída de presión, y esa caída de presión produce el encendido del calefón, y mediante el encendido se produce el calentamiento instantáneo del agua que pasa por la serpentina. Por eso no tienen un volumen de acumulación y el agua se calienta de manera instantánea por transmisión. Aquí tienen las especificaciones que encontramos ahora, una presión mínima de trabajo, que les solicitan de 2 a 5 metros de columna de agua, no hay reserva, la producción es limitada y como un máximo que les estamos indicando que deben considerarse unos 18 litros por minuto, y no puede alimentar varios locales sanitarios de uso simultáneo. Pero que ustedes cuando proyecten van a tener que evaluar qué cantidad de artefactos de uso simultáneo pueden tener alimentando con este calefón, y en base a eso no deberán superar los 18 litros por minuto. Ahí tienen el panel frontal como para programar el calefón. La caldera también es un sistema individual. Hoy es muy común encontrar estos sistemas porque aparte pasan a ser mixtos. Generalmente con las calderas se alimentan sistemas de calefacción también. O sea, las calderas producen el agua caliente para consumo y también tienen un circuito cerrado que permite alimentar ya sea radiadores o pisos radiantes. Estas calderas se colocan generalmente bajo mesada, la producción no requiere una presión mínima de funcionamiento, no todos los tipos, algunos requieren una presión mínima de funcionamiento, pero pueden encontrar lo que no sean necesarios, y pueden alimentar un mayor número de artefactos que podrían alimentar con un calefón. Ahí tienen un esquema de funcionamiento. Sí, el agua también circula por una serpentina y la producción tiene una pequeña reserva. Muchas veces, acá no tenemos en el gráfico, pero pueden usarse sistemas de caldera con boiler. Un boiler termina siendo un elemento de acumulación de agua que permite darles una pequeña reserva o ampliar una reserva a la caldereta. No es obligatorio, el boiler es para mantener una temperatura también uniforme y un funcionamiento más homogéneo con estos sistemas de agua caliente. Por último, dentro de lo que es el sistema individual, tenemos los termotanques. Termotanques digamos, no de alta recuperación. Los hay de alta recuperación de unos 40 a 45 litros, muy pequeños, y de alta recuperación, a veces cuando los espacios son limitados son favorables. Llegan a recuperar de acuerdo al fabricante. Siempre tengan en cuenta cuando los que le ofrecen un termotanque individual,
les hablan de recuperaciones muy importantes. Les hablan hasta de recuperaciones en 800 litros hora. Esos termotanques que la recuperan 800 litros hora, siempre tienen que tener en cuenta que cuando se lo venden, habla de condiciones muy favorables de temperatura del agua. O sea, si la temperatura del agua está a 18 a 20 grados, para calentarlo el agua a 35 40 grados, el delta T es bastante menor. Pero esa producción no la pueden tener de repente en invierno, cuando la temperatura del agua puede bajar a 10 o 12 grados o a temperaturas menores. Entonces, cuando ustedes vayan a proyectar o les hablen de termotanques de alta recuperación individuales, deben siempre tener en cuenta o ponerse en la situación más desfavorable, cuando la temperatura del agua que ingresa al termotanque no es alta, sino que es lo más baja posible. Y en ese caso, ver cuál es la recuperación que real tiene el termotanque. También los hay termotanques de 120, 160 litros para unidades de vivienda que no son de alta recuperación, recuperan su volumen en 1 hora, y no necesitan estar haciendo esas averiguaciones. Pero cuando el espacio es reducido, termotanques más pequeños y de alta recuperación terminan siendo convenientes. No requieren presión mínima de funcionamiento. Tengan en cuenta de tener sí o sí el tanque que los va a alimentar por sobre el nivel del termotanque. O sea, nunca el termotanque va a estar al mismo nivel. Si bien no requiere una presión mínima, a veces nos colocan los termotanques al mismo nivel que tienen el tanque. Entonces, cuando el tanque baja de nivel, el nivel del agua del tanque baja, se termina vaciando también el volumen que tienen dentro del termotanque, y el termotanque no funciona. Por lo cual, la base o el fondo del tanque sí o sí debe estar por sobre el nivel superior del termotanque. Pueden allí también alimentar varios artefactos o locales sanitarios de uso simultáneo, y el volumen que ustedes van a solicitar por este termotanque, ya sea de alta recuperación o no de alta recuperación, deberán de dimensionarlo de acuerdo a, eso veremos más adelante lo que es el cálculo, pero deberán dimensionarlo de acuerdo a su unidad de vivienda o al edificio que ustedes están alimentando. Aquí tienen un corte con un esquema de funcionamiento de estos tipos de termotanques. Bien. No sé si tienen alguna duda. Acá, aquí es donde se produce la llama, y tenemos una salida y una evacuación de gases bastante directa, y el contacto el agua queda almacenado en este color más azul. Ahí queda almacenada el agua, que por contacto se va calentando. Generalmente la entrada de agua es inferior y la salida de agua siempre es superior. Tengan en cuenta que el agua, a medida que, por su densidad, el agua más liviana, que es el agua caliente, es la que está acumulando en la parte superior del termotanque. Por eso, por lo general, los termotanques tienen una salida superior. Los hay de salida inferior, no es lo más común. Bien, Profe, aquí la tienen un barra esa esquema. amarilla, ¿para qué era? ¿Vuelvo? Es para la protección de corrosión, en un ánodo de magnesio. Muchas veces te dice el fabricante que a los tantos años tenés que cambiarle el ánodo de magnesio. Es solamente para protección de corrosión. ¿Se entendió? Sí, sí. Tienen una vida, si uno quiere aumentar la vida útil del termo, se le cambia el ánodo, que debería... a veces es difícil, porque los termotanques cambia el fabricante y no es tan fácil encontrar el ánodo que corresponda al termotanque o al modelo que vos compraste. Tal vez te conviene, cuando compras el termotanque y te dicen que tiene una vida útil de 10 años, por decirte algo,
y te dicen que el ánodo lo tenés que cambiar a los 3 o a los 5, comprar 2 ánodos con el termotanque y en el momento que lo tengas, lo cambiás. ¿Se entiende? A los 3 años lo cambiás y no tenés que salir a buscar a ver si el termotanque se sigue fabricando y si el ánodo lo podés conseguir para poder hacer el reemplazo. Por eso, en ese caso, sería recomendable tenerlo. Y si no, si sabés que querés renovarlo más adelante o a los 3 años lo vas a cambiar, no se hace la compra. Pero también tienen una garantía de 10 años en general, y lo primero que te preguntan es si lo cambiaste. Si no cambiaste el ánodo, no te mantiene la garantía, ¿no? Bien, aquí tienen un sistema complementario. El agua se calienta, pasa por una serpentina y por contacto va calentando el agua que pasa por el acumulador. ¿Está? En realidad me adelanté un poquito a la explicación, pero y el sistema auxiliar funciona en el caso de que el agua del acumulador se haya agotado, ya esté fría, uso el sistema auxiliar. Esto me reduce de manera significativa el consumo de gas o de energías no renovables. En todo caso, también reduciría mi tarifa, aunque el sistema auxiliar sea eléctrico, la energía solar es mucho más barata. Lo van a ver más que nada estos ubicados en sistemas individuales, en casas. Es difícil encontrar esto hoy por hoy en grandes edificaciones, ¿no? Este tanque con este panel es de los más comunes. Hoy por hoy creo que hasta en la facultad tenemos ahí en la parte de laboratorio estos sistemas. Incluso creo que hay de energía eólica como energía alternativa. Les puede parecer, es bastante interesante, pero hoy por hoy yo como un desarrollo lo veo más potable para viviendas unifamiliares. La tendencia es a que todo esto vaya o se vaya masificando o sea para grandes edificaciones, ¿no? También hay que tener en cuenta, dependiendo del tipo de energía, el lugar donde estamos ubicados, porque si no disponemos de energía solar en esas ubicaciones, la verdad que el sistema termina siendo obsoleto. En nuestro país, en zona norte, donde tenemos una gran cantidad de días, zona noroeste, tenemos gran cantidad de días con mucha claridad y poca nubosidad, terminan siendo muy efectivos. Finalmente podemos pasar a los sistemas centrales, y estos sistemas son los que vamos a tener para el desarrollo de nuestro trabajo práctico. Aquí podemos contar el esquema, lo que estamos viendo es un tanque intermediario. Ese tanque intermediario es nuestro sistema central, ahí se acumula el agua caliente, que va a estar, su volumen va a ser en función de nuestro consumo. La distribución, la circulación, aquí van a ver que tiene un tiro natural, una circulación natural, no hay una bomba de recirculación. Ahora más adelante van a darse cuenta cómo es el funcionamiento. Esta válvula de retención hace que el sistema solamente circule en sentido horario y evita el retroceso en sentido antihorario. Por lo pronto, además, también tengan en cuenta que el agua a la salida del intermediario está más caliente, por lo cual esta columna de agua es más liviana que la columna que está en el retorno, ¿está? Que termina siendo con agua, que al tener agua fría más pesada, o agua más fría, es más densa, es más pesada, y produce esta circulación en sentido horario que estamos viendo. Esto es lo más moderno que van a encontrarse hoy por hoy en el mercado, un termotanque de alta recuperación.
Los termotanques de alta recuperación son termotanques que hoy lograron una mayor eficiencia por su alta recuperación, o sea, tienen un volumen menor. Antiguamente el reglamento consideraba volúmenes muy grandes para de almacenamiento para agua caliente, no contemplaba la alta recuperación que producen estos termotanques, y lo que me permite en volúmenes menores poder tener agua caliente disponible en gran cantidad. Estos termotanques pasaron a suplir lo que van a ver en edificios mucho más antiguos, lo que era una caldera con un tanque intermediario. Nosotros, para nuestro trabajo práctico, vamos a disponer de estos termotanques y vamos a dimensionarlos y ubicarlos ya sea en un subsuelo o en una azotea, va a depender del proyecto que ustedes tengan y de la conveniencia de ustedes como proyectistas donde los quieran colocar. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas en la posición en que se encuentran, y es una de las maneras de abastecer con agua caliente de manera central. El otro sistema es mediante la caldera. La caldera termina calentando el agua, que después va por una serpentina al intermediario, en donde se calienta el agua por transmisión. Esto requiere de volúmenes más importantes. Hoy por hoy solamente los he visto en sistemas donde las calderas se hacen indispensables porque las utilizan también para calefacción. Entonces arman un sistema mixto con calderas intermediarios para hacer una calefacción central para todo el gimnasio, y utilizan este sistema también para calentar el agua caliente para agua sanitaria. Estos sistemas solamente hoy por hoy los he visto en esos lugares. En la mayoría de los lugares, o en la mayoría de los edificios donde no tenemos un sistema mixto de calefacción y agua caliente, estamos viendo la utilización de termotanques de alta recuperación. Aquí está, recién vieron en la parte anterior, lo que veían es la caldera, donde se calienta el agua. Y después, a través de la serpentina, que estamos viendo en este sector, entra el agua caliente, pasa por la serpentina, y por transmisión se calienta el agua que está almacenada dentro del tanque intermediario. Ahí se produce la acumulación de agua caliente que va a ser disponible para el consumo del agua. Aquí tenemos un esquema que lo explica mejor. Desde la caldera pasa por la serpentina el agua caliente, calienta el agua que se encuentra dentro del volumen del tanque intermediario, y una vez enfriada o reducida su temperatura, vuelve a la caldera para volver a ser calentada el agua. Fíjense cómo es el esquema de conexión. Este esquema de conexión les va a servir también, sin tener en cuenta el agua caliente que viene desde la caldera, para suponer cómo va a ser la conexión desde un sistema con termotanques de alta recuperación. ¿Tienen alguna consulta, chicos? Es interesante que si tienen alguna duda acá en este punto, las vayamos aclarando, porque el TP de agua, en la parte de lo que es agua caliente, como es un sistema central y es muy similar a lo que estamos viendo ahora, las evacúen y podamos reducirle sus dudas. ¿Se entiende? Bien. Profe, No lleva requiere una ventilación, ¿no? El sistema. No el intermediario, sí la caldera. El intermediario Ese es caño. solamente, ahí se acumula el agua caliente. El que tiene una ventilación es la caldera, que es la que calienta el agua, que después va para, ese sí tiene un conducto de evacuación de humos. Si vos alimentás a través de un termotanque de alta recuperación, el termotanque de alta recuperación tiene un conducto de evacuación de gases. Estamos hablando todo siempre de artefactos a gas, ¿no? Porque vos hoy por hoy tenés, dentro de los artefactos que vimos, tenés calefones, que si son a gas tienen un conducto de evacuación de gases, que es su ventilación. Las calderetas también, que si son a gas también tienen un conducto de evacuación de gases. Los termotanques, que vimos individuales,
tienen un conducto de evacuación de gases. Los hay hoy de todos los sistemas que te nombré, los hay eléctricos también, así que si son eléctricos no tendrían. El intermediario no tiene un conducto de evacuación de gases, esto es solamente es un volumen donde se va a acumular el agua caliente. ¿Tá? El agua caliente se produce, por decirlo de alguna manera, dentro de la caldera. La caldera hace circular el agua por esta serpentina, que por transmisión calienta el agua que está dentro del intermediario. ¿Está? O sea, el intermediario en sí, propiamente dicho, no tiene un conducto de evacuación de gases. Bien, este sistema que estamos viendo en esta figura se denomina estático porque no tenemos un retorno de agua caliente una vez que llegó al último piso. ¿Cuál es la gran desventaja de este sistema estático? Que el que está en el piso más desfavorable, que sería el que está más alejado del intermediario, tiene que esperar que se vacíe toda la cañería o que llegue el agua hasta su nivel para poder tener agua caliente si es que no estaba en uso por algún piso inferior. Por eso es lo que se dispone en edificios de gran altura, un sistema donde el agua caliente esté circulando de manera dinámica, como vemos en la figura de la derecha, a través de esta circulación puede ser, como les mostré anteriormente, puede ser a través de una bomba recirculadora o puede ser natural, la circulación dinámica. Pero entiendan la desventaja y ventaja de cada uno de los... Dentro del sistema estático, la única ventaja que tiene es que es más económico. Nada más. Es más económico porque no tengo que hacer una cañería de retorno, en la cañería que estamos viendo que vuelve una vez que terminó de alimentar en azotea o en el último piso. No tiene una cañería de retorno y aparte no tiene el consumo tal vez de una bomba de recirculación que genera un consumo eléctrico y un gasto de mantenimiento y de energía eléctrica que tiene que pagar el consorcio o el edificio. Es la única ventaja que puede tener el sistema estático, no tener ese consumo, pero sí tiene la desventaja de no tener agua caliente de manera instantánea, cuasi instantánea. Estos montantes, con su retorno en el sistema dinámico, nos mantienen el agua caliente en los verticales, en todos los verticales, y esos verticales generalmente están dispuestos, como vimos con agua fría, y también vimos en cloaca, en plenos que están contiguos al baño donde estamos haciendo el uso o el consumo de agua, ya sea fría o caliente. Entonces, casi el agua caliente es instantánea, porque ¿cómo lo garantizo esto? Generalmente la bomba de recirculación, tratamos de que no esté, hay edificios en donde no tienen la bomba recirculadora prendida o encendida a las 24 horas. No es lo aconsejable hoy por hoy, porque tenemos un consumo eléctrico que sería innecesario. Sí, lo que se dispone es un bulbo en donde se censa la temperatura, y cuando la temperatura en el retorno alcanza una temperatura, digamos, a la cual fue seteado, pongamos que la temperatura si baja a 20 grados, yo hago que se encienda la bomba de recirculación, y cuando llegue a los 35 o 40 grados, la temperatura, la bomba de recirculación se detenga. Entonces, esta bomba, apenas baja la temperatura dentro de los montantes, se enciende y me permite y me mantiene en agua caliente dentro de los montantes y en la cercanía de los locales sanitarios. Bien. Aquí tienen lo que les mencionaba de el montante dentro del pleno e inmediatamente y contiguo al local al grupo sanitario. O sea, yo acá tengo un montante, el agua fría, agua caliente. Si este grupo sanitario se encuentra en el último piso, depende de la altura del edificio y depende la evaluación que ustedes puedan hacer,
dependiendo del tiempo en que nosotros, digamos, desde el intermediario hasta, suponiendo una velocidad del agua de escurrimiento dentro de la cañería de 1 metro por segundo, y una distancia del último local sanitario de 50 metros, si yo quiero esperar 50 segundos para tener el agua caliente en mi local sanitario, puedo decir, bueno, no hago un retorno. En el caso de que diga, no, para mí es inaceptable, yo no voy a hacer que el que está en el último piso esté esperando 50 segundos o 60 segundos para tener el agua caliente en su local, dispongo de un retorno. En este caso, este es el esquema de cómo funcionaría un sistema estático. ¿Está? Ahora, si yo lo tengo a 15, 20 metros, porque tengo un edificio de 3 o 4 pisos, yo puedo decir, bueno, porque espere 15, 20 segundos el día que no haya circulación de agua caliente, no me preocupa, prefiero no tener una bomba de recirculación y todo un sistema de retorno para alimentar de agua caliente en mi edificio. Aquí van a ver en todos los sistemas que les estoy describiendo, siempre hay un escape. Este escape es por una cuestión de seguridad, de que si se produce una, no se genere una alta presión dentro de la cañería y que pueda repercutir en a veces que han tenido problemas con explosiones dentro de un edificio porque no tenían el escape, o se cerró alguna llave de manera, o se colocó una llave que no debería colocarse de manera incorrecta, que al cerrarse se produjo una acumulación de energía, no cortó la caldera, siguió funcionando, produciendo más agua caliente, y en algún momento esa agua caliente generó el estallido de la caldera y el intermediario. Por eso estos escapes son reglamentarios y deben disponerlos siempre en uno de los montantes. Y no debe estar obstruido por ninguna llave, porque si alguien por accidente cierra esa llave, puede generar un accidente o un desastre. Bien, acá tenemos el ejemplo de un sistema dinámico. Perdón, este es con una circulación natural. Ya se los había mencionado anteriormente, acá no hay una bomba de recirculación en el retorno. En este punto, generalmente colocamos o una bomba de recirculación. En este caso se puede producir, la recirculación se puede producir de manera natural. Si esta caldera o este tanque intermediario estuviera en la azotea, sí o sí tenemos que colocar una bomba recirculadora, porque no tendríamos esta diferencia de peso entre la columna del montante, que sale a la salida de la caldera, y el retorno, que el agua ella es más fría, y por esas diferencias de densidad se genera esta circulación, más allá de que se ve favorecida por la válvula de retención. En este caso, al tener la caldera o el tanque intermediario en subsuelos, si no quiero colocar una bomba de recirculación, puedo no hacerlo y tener una recirculación natural. ¿Está? En este caso se produce este termosifón. Si el intermediario estuviera en azotea, eso sería imposible y sí o sí deberíamos llevar una circulación forzada, que es la que estamos viendo en este caso. Si yo quiero igualmente favorecer la recirculación, coloco una bomba de recirculadora. Generalmente se colocan con este bypass, vamos a ver un detalle más lindo más adelante, que me permite en todo caso cerrar estas dos llaves y retirar la bomba para hacer alguna operación de mantenimiento o reparación y no quedarme sin la recirculación, y en todo caso cerrar estas dos llaves y que la recirculación se siga sucediendo de manera natural. Bien, hay distintas maneras que tenemos de generar la alimentación. En este ejemplo vamos a ver montante libre y retorno distribuidor. ¿Qué significa? Que el montante llega hasta la azotea sin hacer la alimentación de ningún local sanitario. Se coloca un colector en azotea, ubicándolo convenientemente lo más cerca dentro de los plenos que van a estar en mis plantas tipo,
y retorno alimentando con agua caliente desde el retorno. O sea, el montante se encuentra libre, no alimenta nada, y la alimentación se produce desde los retornos. ¿Cuál es la desventaja de este sistema? Y de repente tengo el montante lo tengo libre, tengo que llegar con un gran diámetro hasta la azotea, que considera todos los consumos. Entonces tengo un montante con un diámetro bastante importante y un costo inicial de una inversión importante inicial. ¿Está? ¿Se entiende cuál es la desventaja en este caso? O sea, yo tengo que hacer un colector que se va a extender desde el subsuelo o planta baja, donde tenga ubicado mi intermediario, hasta la azotea con un diámetro importante. ¿Está? Y después retorno en diámetros menores desde azotea hacia la planta baja o subsuelo donde se encuentra mi intermediario. Voy a tener agua caliente también en azotea y voy a tener agua más fría, tengo un recorrido más largo de la cañería, o sea que en el retorno podría tener temperaturas menores, pero hoy por hoy, teniendo una circulación forzada, casi que mantengo la temperatura uniforme dentro de todo el circuito, ¿no? Yo veo como inconveniente más importante dentro de los que tiene este sistema es el costo inicial de ir con un colector muy importante hasta la azotea para después volver con un retorno. Aquí ven en el esquema que tenemos el montante ubicado acá en el centro, que no está haciendo la alimentación, y estoy retornando, en este caso es un montante y el retorno justamente coinciden por este pleno, pero vean cómo se hizo la distribución en este baño, ¿no? Bien. Aquí tengo retorno libre y montante distribuidor. En este caso, la alimentación estoy haciendo desde el montante, tengo grandes temperaturas en los pisos inferiores, acá, y menor temperatura en el piso superior. No tengo ese costo inicial, yo voy reduciendo mi diámetro a medida que voy ascendiendo, entonces en instalación, en cuestión de materiales, tengo un costo menor, y el retorno es libre. Estamos viendo en todos los casos, en el esquema estamos viendo una circulación natural, que también podría ser forzada, como vimos anteriormente, ¿no? Perdón, profe, una pregunta. Sí. Dijiste recién que en este caso tengo mayores temperaturas en los pisos inferiores y menores en los pisos superiores, ¿no? Sí. Sí, pero porque fíjate que estás más cerca del lugar de producción, o sea, tenés una pérdida Claro, sí. Y en el mínima caso, en realidad, sí. claro, en el caso anterior, que se subía con el montante y después se bajaba y ahí se alimentaba. No, dijiste que la temperatura era prácticamente uniforme en todo el circuito. No, en realidad lo que les quiero decir es que con los dos sistemas, en realidad, hoy por hoy, si vos mantenés una bomba de recirculación funcionando, apenas detecta una caída de temperatura, arranca, te va a mantener prácticamente el montante o todo el sistema con una temperatura casi uniforme, ¿se entiende? O sea, el agua va a estar recirculando constantemente dentro del sistema y va a llegar rápidamente al punto más alto. Salvo que sea un edificio muy extendido, entonces sí vas a tener alguna diferencia de temperatura. Va a depender también de cómo aísles el montante, cómo aísles el retorno, pero yo te menciono pequeños delta T que vas a tener. Acá al estar al lado del intermediario vas a tener obviamente una temperatura más cerca, más elevada en los pisos inferiores y una temperatura más fría en los pisos superiores. ¿Está? Pero no son tan significativas. Lo que sí es significativo hoy por hoy es el costo de extender, por ejemplo, un colector de 4 o 5 pulgadas desde el subsuelo hasta la azotea, todos esos pisos sin alimentar a nada, ¿entendés? Entonces la desventaja en ese sentido termina siendo el costo de la inversión que tenés. Pero muchas veces, por una imposibilidad, digamos, de hacer esa distribución
supongamos en el cielo raso de la planta baja o en el subsuelo, para que vos te puedas ubicar en los plenos y de esa manera ascender alimentando por montantes, y tenga que ir hasta la azotea de manera libre, y recién en la azotea puedo ubicarme en los plenos y de ahí poder bajar, me hacen tener que elegir el sistema anterior. ¿Se entendió la explicación de lo que te quise decir? O sea, a veces la imposibilidad es una imposibilidad física entre elegir un sistema y el otro, porque no tengo la manera de llegar a los plenos desde la planta baja para poder alimentar hacia arriba desde el montante. Entonces tengo que ir libre hasta la azotea, recién ahí ubicarme en los plenos, porque en la azotea puedo de repente ubicarme moviéndome más libremente, ubicarme en la posición que tengo en los plenos, y ahí bajar y alimentar. Cuando no lo puedo hacer desde abajo, tengo que elegir ese sistema. Si no, siempre, yo de manera personal, siempre elegiría este sistema, alimentar desde el montante y no alimentar desde el retorno. Perfecto, gracias. Bien, y también podemos tener sistemas mixtos, ¿no? Alimentar desde montante y alimentar desde el retorno. Esto va a veces de la configuración que ustedes tienen en el proyecto y por dónde puedo ir con las cañerías, que era más o menos lo que les estaba explicando anteriormente. A veces tengo la posibilidad de alimentar por montante y el retorno no hacerlo libre, y en un lugar que no puedo llegar, cuando llego a azotea me alejo, junto a la cañería, y puedo posicionarme verticalmente en ese pleno y bajar por ahí a hacer la alimentación que sea necesaria. En ese caso, elegir la alimentación por el retorno. ¿Alguna consulta, Mauricio? En el ejemplo anterior, ¿por qué tenía 2 escapes? Ahí tenés una llave por si querés hacer una tarea de mantenimiento. ¿Entendés? Entonces, debajo de la llave tengo que hacer, y si quiero cerrar el retorno. Entonces, sí o sí tengo que dejar un escape. ¿Entendés? Ah, bueno. Ubicar esa llave me obliga a colocar un escape. Mira, acá también tendría que tener. Bien, acá tenemos montante y retorno libre. El montante y retorno distribuidores, que era lo que estábamos viendo recién. Ven, son todos con circulación natural, ¿no? Acá tenemos una válvula de retención, y esa válvula de retención es la que me está forzando la circulación horaria, en sentido horario, del agua caliente. Bien. ¿Alguna consulta, chicos? Creo que nos queda, en este caso, si ustedes están viendo, si tengo un baño y una cocina que están alejados, en este proyecto, lo que les queríamos mostrar es que puedo estar alimentando en la columna, el montante 3, estoy alimentando el baño, y cuando retorno, arriba me posiciono en la cocina, y en el retorno por cerca del pleno que va cerca de la cocina, alimento la cocina a través del retorno. ¿Se entendió? Profe, en este caso anterior, Y acá, por ejemplo, que tenga, qué sé yo, si tengo un edificio simétrico, que tenga, por ejemplo, la montante para un grupo sanitario, y el otro lado, el otro grupo sanitario lo tengo bastante alejado y lo puedo alimentar por retorno. ¿Sería así cuando tengo...? exactamente, ponele que yo no me puedo ubicar en planta baja o en subsuelo, no me pude posicionar en el pleno que asciende y va por la cocina. Entonces, cuando llego a la azotea, me desplazo por azotea y retorno por el pleno que está más cerca de la cocina. Y hago la alimentación por el retorno, la cocina la alimento por el retorno.
En este caso, aparte, yo quiero, de repente, entiendo que el montante va a estar un poco más caliente que el retorno, por su cercanía a la fuente de agua caliente, ¿está? Y es preferible tener más agua caliente en la ducha que en la pileta de cocina. Entonces, también eso es una de las razones, ¿no? Pero estoy alimentando el retorno, en este caso, como lo dijiste vos, tengo muy alejado del otro local, me posiciono en azotea, en la ubicación en donde tengo la pileta de cocina, y bajo por ese lugar. En lo general, se elige un lugar solo para hacer la distribución, o sea, digamos, salir del intermediario o del termotanque de alta recuperación, moverme en ese cielo raso, y una vez que me posiciono en los plenos, por ahí haciendo, llegando hasta la azotea, y en la azotea hago un retorno colector, por el cual después retorno libre hasta el intermediario o tanque de alta recuperación, o termotanque de alta recuperación. En este caso te estamos mostrando ejemplos que da el reglamento de los distintos casos de montantes y retornos que podés encontrarte, y que todos funcionan con sus ventajas y desventajas, ¿no? Yo lo que les recomiendo hoy por hoy es por una cuestión que en todos los tiempos las ecuaciones económicas van cambiando en función de los materiales y todo, lo que encontramos más conveniente es alimentar por montante y un retorno libre. Aquí, para favorecer las recirculaciones, muchas veces se unen las cañerías que pasan entre montante y retorno. Tengo pequeñas recirculaciones internas. Si bien no es muy común, en el reglamento lo pueden encontrar este tipo de solución, y queríamos comentárselo. Es difícil porque pasar de un local sanitario al otro, interconectando los montantes, es difícil de encontrar. Es difícil de encontrar esto por una imposibilidad física o arquitectónica, digamos, ¿no? de conectar el montante con el retorno. Aquí tienen un ejemplo de cómo sería en un baño, cómo podrían tener este tipo de situaciones. Bien, les mencioné circulación dinámica natural y forzada. La forzada se utilizan pequeñas bombas de recirculación. Este es un proveedor común, bastante conocido dentro del mercado, ya sea para equipos de presurización de agua como para recirculación. También hay otro que se llama ROWA, que se dedica más que nada a todo lo que es recirculación, no tiene grandes equipos como tiene este fabricante. Y la manera de dimensionar esto no requiere una gran presión, solamente tenemos que vencer la fricción para poder poner en funcionamiento o en recirculación el agua caliente dentro de un circuito cuasi cerrado. O sea, el momento más desfavorable que nosotros nos encontramos es cuando no hay circulación de agua, cuando no hay ningún tipo de demanda. 2, 3 de la mañana, el sistema, los montantes y el retorno se enfrían. Entonces, en ese momento, cuando digamos se sensa que la temperatura bajó en el retorno, se hace arrancar o se hace poner en funcionamiento la bomba de recirculación, que una vez que alcance la temperatura deseada, la bomba corta. Son bombas de caudal muy chico. Yo recomiendo, y generalmente cuando las dimensiono, tomo el volumen de los montantes y de los retornos y hago que el agua pase cada 10 minutos por el intermediario o tanque de alta recuperación, o termotanque de alta recuperación. Y yo sé que ese sería el caudal con el que estaría dimensionando esta bomba. Generalmente son caudales muy chicos, ¿está? En muy poco tiempo, o con bombas muy pequeñas, van a obtener una recirculación muy favorable.
y la presión a vencer es muy pequeña. O sea, la elección, tienen que ver la curva que les da el fabricante, ahí tienen un caudal que entiendo son 5 metros cúbicos hora, a una presión a una altura de 5 metros de columna de agua. Fíjense que las presiones que tienen que vencer son muy pequeñas, y tengo que elegir una bomba que esté por sobre esa curva. Para los materiales, lo que vieron en el reglamento prácticamente, bueno, lo mismo que en agua fría, ¿no? Olvídense, ¿no? El reglamento habla de plomo pesado para agua caliente. Plomo totalmente descartado de las instalaciones de agua caliente. Lo que se usan, sí, tengan en cuenta que los fabricantes de cañerías de polipropileno para termofusión para agua caliente tienen dos líneas, una línea para agua fría, que es más económica, y una línea para agua caliente, que es más cara, y tiene otro espesor. Uno podría hacer toda la instalación con agua caliente si tienen miedo de que su operario o el oficial plomero se equivoque y utilice el agua fría, utilice la azul, que sería para agua fría, la utilice para agua caliente. Pueden comprar toda la cañería de agua caliente, pero termina redundando en un costo. No es mucho más cara una cañería que la otra, pero tengan en cuenta que los fabricantes tienen una especificación para agua fría y otra cañería para agua caliente. En su gran mayoría. Hay algunos que venden cañerías que son únicas para las mismas para agua fría o agua caliente, pero no es lo más común. Y dentro de estas tendrán que ver las presiones máximas de trabajo. Generalmente las cañerías que utilizamos tienen una buena resistencia mecánica. Sí, son cañerías que tienen dilataciones importantes, por lo cual van a tener que tener en cuenta las tensiones que se generan por dilatación. Y tendrán que utilizar, ahora vamos a ver más adelante, eso se lo voy a explicar un poquito más adelante, pero sí tengan en cuenta eso, y tengan en cuenta que si la cañería va a estar expuesta a rayos UV, tendrán que aislarla de manera adecuada, tratándose de cañerías plásticas, no todas están preparadas o son aptas para rayos UV, pero el mismo fabricante les vende la aislación. Después tenemos, bueno, como las características intrínsecas, las presiones de funcionamiento, protecciones mecánicas, porque las cañerías de plástico, tengan en cuenta que no son como las cañerías anteriores de latón o de bronce roscado, hablando de cañerías más antiguas, que pueden resistir un golpe, ¿no? Alguien que la patee en una azotea. De repente estas cañerías pueden romperse o quebrarse. Por lo cual deben tener que tener en cuenta las protecciones mecánicas para las mismas. Las protecciones para la corrosión no hacen falta para las cañerías de polipropileno, sí para otro tipo de cañerías. Y aislaciones térmicas, una de las ventajas que también tienen las cañerías de polipropileno que usamos hoy es que tienen un gran espesor y son bastante aislantes térmicamente. Si tienen que usar cañerías de acero inoxidable, que hoy se pueden utilizar para colectores que están en el exterior, y a veces se utilizan esas cañerías en acero inoxidable para llegar hasta los plenos, como corren por el exterior, hacerle alguna aislación térmica para evitar que pierdan calor si se trata de agua caliente, o tal vez no entren tan frías al edificio, ¿no? ¿A qué me refiero? Y a veces las temperaturas que viene el agua almacenada, por más que esté cerca en el exterior, en un tanque, no baja tanto, y si la cañería que está en el exterior pasa a estar muy fría, o estamos en lugares como, también siempre están pensando, o les estoy hablando como si edificáramos solamente acá, pero si edifican en Bariloche o edifican en el sur, sí van a tener que tener en cuenta protecciones térmicas, aislaciones térmicas para evitar que se produzca el congelamiento, y aparte que a cierta temperatura, el agua, no me acuerdo si es a los 4 grados, adquiere un mayor volumen y terminan reventando las cañerías. O sea que sí hay que hacer protección térmica aislaciones térmicas para evitar tener estos problemas, ¿no? Tener estos inconvenientes.
las técnicas de montaje, tener en cuenta la dilatación, los estándares de fabricación también, y los costos de cada uno. Por eso hoy siempre les estoy hablando que a costo-beneficio, en las cañerías por las que nos inclinamos actualmente en el mercado son por cañerías de polipropileno. Yo cuando empecé, en las cañerías de polipropileno de termofusión estaban al mismo costo que, estoy hablando del año 89, año 99, 98. Estaban en a mismos valores que las cañerías de latón. Y hoy por hoy la cañería de latón es casi prohibitiva. Bien, acá tenemos materiales para tuberías de agua fría y agua caliente. Bien, este mismo fabricante les provee de cañería, ya sea para termofusionar o roscar. A veces estas cañerías que tienen los dos usos se pueden termofusionar o roscar la punta, nos sirve a veces como para enroscar acá una válvula de bronce, que no existe de repente del tipo termofusión, y se pasa, o puede usarla sin utilizar una pieza de transición, para enroscarla en su punta y enroscar en el extremo la pieza de bronce. Las medidas más comunes cuando le hablan son media, 3/4, 1, 1/4 y 1,5. Estas son las medidas en pulgadas. Siempre tengan en cuenta los diámetros interiores, porque le hablan de la cañería mínima 20 milímetros. 20 milímetros siempre el fabricante habla de cañerías de diámetros exteriores. Y como les dije acá, justamente esta que tiene el interior que se ve acá en verde, es porque esta es para agua caliente. Esta tiene, cuando el interior es verde, la cañería de saladillo es para agua caliente y el azul es para agua fría. Y tienen que tratar de respetar también las pastas sellantes o selladores que le dan para sellar uniones cuando son roscadas, para que también no pierdan una garantía, porque a veces se pueden lavar las manos si la cañería les falló porque no usaron el sellador correspondiente o el sellador que ellos les vendían, ¿no? Curvas de sobrepaso. Acá tienen un lindo detalle de las curvas de sobrepaso que vimos cuando vimos la distribución de agua fría y agua dentro de un baño. Esto es para esquivar la cañería que está haciendo, en lo más común es la que va a un flexible de una toma de un baño o de un inodoro, o la que sea. Bridas y piezas que tienen en su extremo fusión y rosca metálica. La van a encontrar, hoy por hoy el mercado es bastante amplio y les facilita. Estas que están acá con este volante plateado son las llaves de paso. Estas son válvulas esféricas. Cada vez el mercado en polipropileno y en termofusión es más amplio y no tenemos que recurrir a piezas de bronce o de otros materiales para suplirlas, o para hacer empalmes que no quedan tan bien y que es preferible tratar de usar un solo material en toda la instalación, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo de distribución de agua fría y agua caliente con polietileno. Esto no es muy común en nuestro mercado. Tratan de hacer un poco más de fuerza de a poquito y tratar de meterse, pero es un sistema que no está muy probado en nuestro país, pero de uso muy corriente. Yo en Estados Unidos me canso de verlo, es mucho más común este sistema que el que usamos nosotros. Las ventajas que tienen es que, fíjense que desde una manguera, prácticamente no es una manguera, es una cañería que resiste bien la presión y las variaciones de temperatura. Tiene pocas uniones, o sea, no tengo que estar colocando codos y codos y utilizando varias fusiones dentro de un baño para unir y llegar hasta el toma que alimenta mi lavatorio, el bidet y el inodoro. En ese sentido, tengo menos posibilidades de pérdida. Sí tengo que armar este pequeño, y no tan pequeño colector dentro del baño,
que tal vez termina siendo algo más incómodo, pero después es de rápida ejecución y de fácil instalación. Bien, un sistema que en nuestro mercado estuvo más en boga hace unos años, hoy desapareció un poco, pero va y viene, son las cañerías de acero inoxidable, pero no se unen a través de soldaduras, se unen por presión a través de una mordaza. Lo habíamos visto en agua fría también. Lo que tienen es la ventaja de que es un solo caño y el mismo es para agua fría y agua caliente. No tengo que utilizar distintos caños para ninguno de los dos. Lo mismo, tal vez omití decirles algo, los accesorios en polipropileno y en polietileno son los mismos para agua fría y agua caliente. ¿Tá? Los accesorios me refiero a los codos, las T, la llave de paso, son los mismos para agua fría y agua caliente. No hay accesorios para agua fría y accesorios para agua caliente. No, los accesorios son los mismos para agua fría y agua caliente. Lo que varían son los caños. En acero inoxidable es lo mismo para todo. Es el mismo caño para agua fría y agua caliente y los accesorios los mismos para agua fría y agua caliente. Y esta unión con este sistema se usa, se hace a través de una mordaza a presión y tiene un O-ring que impide el escape del agua en los accesorios o a través de los extremos de las cañerías. Ya yendo más atrás en el tiempo, y es un material que utilizamos en la actualidad solamente para colectores, no para otro tipo de... Por sus costos se los hacen viables, es un material excelente, muy bueno, pero prácticamente hoy por hoy difícil de encontrar quien lo ejecute. No hay oficiales que utilicen no hay gran cantidad de oficiales, existen muy pocos que utilicen todavía el latón. Las soldaduras con latón se hacen con estaño o con plata. Las soldaduras con estaño son soldaduras blanda o débil, y la soldadura con plata es soldadura fuerte. Piensen que tiene otras desventajas. Primero el costo del material y después el costo de la mano de obra. Una termofusión insume muchísimo menos tiempo que una soldadura que se haga dentro de un baño. Sí, hoy por hoy yo considero que las dos son eternas, tanto el latón como el polipropileno podemos considerarlo que tienen una larga durabilidad. En ese sentido no alteran la calidad del agua, son muy buenas las dos cañerías, pero hoy por hoy se ha alejado. En su momento se la vendía más comercialmente en el sentido de cuando uno está haciendo una colocación de un artefacto o está haciendo un agujero en la pared, si se encuentra con una cañería de latón, es más fácil que detenga el agujero y se dé cuenta de que está perforando algo débil, que está perforando una cañería. En cambio, las cañerías de plástico, y muchas veces cuando estamos en obra y la cañería está vacía y ahí empiezan los dramas, cuando están colocando un artefacto, una ménsula de una mesada o lo que sea, las perforan, y al final cuando damos agua a ese local sanitario tenemos dramas terribles de que se pinchó la cañería. Eso lo van a ver y va a ser un drama que lo va a perseguir en su carrera profesional, lamentablemente, pero la ventaja con la que se discutía entre un material y el otro era de que si uno está perforando, iba a detectarlo con la amoladora, o amoladora más que nada, no, una percutora, un agujereador iba a darse cuenta si estaba agujereando un caño de metal, y no un caño plástico. Pero bueno, hoy por hoy son incosteables, están muy, pero muy por arriba de los costos que podemos nosotros afrontar en una obra. Aquí tienen una soldadura en donde la penetración se hace por capilaridad. La verdad que no
no nos vamos a ir más en detalle de cómo era la unión de estas cañerías, y tengan en cuenta que había soldadura blanda y soldadura fuerte. La soldadura fuerte era muy difícil de deshacer. Si uno tiene que desarmar porque quiere hacer alguna corrección o cambiar el recorrido de la cañería, eso sí lo podía hacer cuando hacía una soldadura con estaño y no con plata. La soldadura fuerte es con plata y la soldadura débil es con estaño. Ven que esto no es lo mismo, no es el mismo tiempo que les insumiría hacer este tipo de unión con estos materiales que si lo hubiésemos hecho a través de una termofusión. Y después tenemos el bronce roscado, que si el latón era muy caro, esto ya prácticamente es incosteable. Los tipos de aislaciones. Aquí va a depender del tipo del fabricante, pero ¿a qué me refiero? Porque el mismo fabricante hoy por hoy de polipropileno, como trabaja con cañerías con espesores muy importantes, no es lo mismo una cañería de media pulgada en latón que una cañería de media pulgada en polipropileno. Los espesores exteriores de la cañería de polipropileno son mucho más grandes, llegan a los 20 milímetros, y una cañería de latón de media tiene sus 14 milímetros, con lo cual una aislación quedaría suelta, y no estaría en contacto con la cañería. Por eso, depende de los fabricantes, tendremos distintos tipos de aislaciones, ¿no? Y aquí podemos ver también en una tabla las dilataciones dependiendo del material, ¿no? Polietileno, polipropileno y el cobre. El cobre prácticamente es mucho menor la dilatación que tenemos que en las cañerías de polipropileno. ¿Qué es lo que se hace para compensar esas dilataciones? Se hacen omegas que absorben esta dilatación, o se colocan fuelles. Los fabricantes de sus cañerías de polipropileno les recomiendan o tienen en sus especificaciones, en sus manuales, cada cuánto colocar estas dilataciones. Ustedes pueden hacer sus cálculos porque le dan su coeficiente de dilatación y pueden hacer el cálculo también, pero si no, simplemente van al manual y el manual les dice cada tantos pisos o cada tantos empotramientos colocar un dilatador o fuelle, que pueden ser estas omegas, que se hacen con la misma cañería, colocando 4 codos y generando esta dilatación, o colocando estos fuelles que nos permiten absorber las dilataciones de la cañería y evitar que tengamos una destrucción de la cañería por esa dilatación. Los esfuerzos terminan siendo muy importantes. Nosotros hicimos el Hospital del Cruce con plantas con anillos de agua caliente de casi 100 metros, en los cuales teníamos que colocar distintas dilatadores porque las tensiones, cuando hacíamos los cálculos, iban a ser muy importantes y generaban roturas o la cañería directamente se podía llegar a partir. Así que por recomendación, ya sea del fabricante y a la vez de los cálculos que habíamos elaborado, cuando ustedes tienen longitudes muy importantes, tengan en cuenta colocar estos compensadores de dilatación. Bien, aquí tenemos para que tengan en cuenta de lo que estábamos hablando cuando vimos los sistemas de circulación, un montante y un montante libre y una alimentación por retorno. Acá tenemos 3 retornos y cómo les pediríamos a ustedes cuando ejecuten el trabajo práctico, dependiendo de cómo lo realicen, cómo tienen que ejecutarnos un detalle. Y finalmente, en la parte inferior, aquí pueden ver lo que les comentaba de un retorno o un colector de retorno.
aquí unen las cañerías de retorno, como tenemos en este ejemplo, son dos, y queda la T como si estuviera recibiendo más retornos de otros lados del edificio. Y el funcionamiento por bypass. Este bypass, ¿qué es lo que me permite? Que si yo tengo que hacer una tarea de reparación porque la bomba de recirculación se rompió, cierro las dos llaves de paso y con las uniones dobles me permitirán desenroscar la bomba recirculadora, retirarla, llevarla a reparar y mientras tanto el sistema va a seguir funcionando por el bypass que generé con esta otra llave de paso que en este caso yo dejaré abierta. Estarán estas dos llaves de paso a los costados de la bomba de recirculadora cerradas y la otra llave de paso abierta. Esta válvula de retención es la que me permite seguir redirigiendo siempre en sentido horario la circulación del agua sin tener nunca un retorno o una recirculación en sentido inverso. ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿Quieren que veamos algún punto que les quedó alguna duda?